Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Nueva York. Mañana de invierno. El viento se filtraba por cada resquicio de las calles como un ladrón de calor, gélido e indiferente. Los rascacielos, gigantes de cristal y acero, proyectaban sus sombras sobre los transeúntes apresurados, como si observaran la miseria humana desde arriba con silencioso desdén. El bullicio de la ciudad parecía ignorar a quienes, desde abajo, luchaban por sobrevivir. En un banco de la Parque Bryant, en el refugio parcial de un kiosco en desuso, un hombre dormía acurrucado bajo una manta raída y un viejo abrigo militar. Caleb Bayes, de 54 años, llevaba la fatiga como una segunda piel. Su rostro curtido por el clima, sus manos callosas y su respiración entrecortada eran testigos de un largo invierno de soledad. En el pasado, había construido buques de guerra, ingeniero naval de alto rango graduado del MIT, había liderado tripulaciones en importantes astilleros desde Norfolk hasta San Diego. Poseía una casa frente al mar, un coche alemán y un amor incondicional por su esposa Mira, quien había fallecido de cáncer 2 años antes. Su desaparición lo había devastado. Después el descenso había sido rápido: alcohol, errores profesionales, divorcio bancario, despido, deudas. Lo había perdido todo: estatus, amigos, hogar, y Nueva York lo había absorbido en su gélido anonimato. A pocas calles de distancia, en el exclusivo barrio de Colina Murray, un hombre cerró suavemente la puerta acolchada de una clínica privada. Impecablemente vestido con un abrigo gris de cachemira, con el pelo recogido y la mandíbula apretada, Nathaniel Davenport parecía ser la representación viviente del éxito. CEO de Davenport y Lac Holdings, uno de los fondos de inversión más poderosos de la costa este, valía más de $2.3 mil millones. Sin embargo, esa mañana no estaba pensando en los mercados ni en las cifras. 3 semanas antes, tras un simple desmayo en una gala, se había sometido a una serie de pruebas en el mayor secreto. El diagnóstico fue como una bofetada: un tumor hepático poco común, agresivo, pero operable. El médico había sido directo, pero confiado: si actuaba con rapidez, la operación podría prolongarle la vida. Así que aceptó. Desde entonces, todo se había acelerado. Había puesto varios proyectos en suspenso. Escribió un testamento de 27 páginas, preparó la transición hacia su mano derecha. Organizó sus despedidas sin convertirlas en despedidas. No quería alarmar a nadie, especialmente a Abigail, su hermana menor, ni Raquel, su fiel asistente durante 20 años. Quería marcharse en silencio, con la misma dignidad gélida que imponía en sus reuniones de consejo. Una mañana fría, poco después de las 11, Nathaniel Davenport salía de una comida de negocios en un discreto restaurante de la Quinta Avenida. Una reunión hipócrita como tantas otras, donde se intercambiaban sonrisas mientras se hablaba de inversiones como si fueran el tiempo. Nathaniel apenas había tocado su plato. Su mente estaba en otra parte, absorta en la transacción programada para dentro de unos días. El cielo estaba bajo y el viento azotaba. Se subió el cuello de su abrigo de cachemira y se dirigió a grandes zancadas hacia su coche con chofer. Podría haberlo llamado a la puerta, pero algo en su interior, quizá un deseo de soledad o la necesidad de sentir el asfalto bajo sus pies, lo había impulsado a caminar unas cuantas manzanas. Al pasar junto a un viejo edificio de ladrillo, un discreto movimiento en la esquina de una pared captó su mirada. Un hombre estaba agachado allí, entre 2 cubos de basura, con un abrigo roto y una gorra calada hasta los ojos, murmurando palabras en un susurro apenas audible. Nathaniel no aminoró el paso. Había visto a cientos como él. Demasiados. Sombras olvidadas en las aceras de la ciudad. Pero mientras se alejaba, los susurros cobraron forma. Y de repente, una frase sobresalió del resto como una espada que se desenvaina. No te vayas. El doctor te matará. No estás enfermo. Nathaniel se quedó paralizado. La tensión le recorrió la espalda como una descarga eléctrica. Se giró lentamente. El hombre no lo había llamado por su nombre. Y, sin embargo, esa frase iba dirigida a su. Tiene lo que vivía en secreto. A lo que nadie sabía. Se acercó lentamente. ¿Qué acabas de decir? El hombre levantó la cabeza, muy lentamente, como si el esfuerzo le costara caro. Sus ojos, oculto bajo unas cejas pobladas y una mugre antigua, brillaba con un brillo extraño.
No era la mirada desenfocada de un drogadicto ni de un loco. Era la mirada de un hombre lúcido, embrujado, consciente de la gravedad de sus palabras. Sé que suena loco, dijo con voz ronca, pero sorprendentemente firme. Pero oí cosas. Una noche, tarde. La gente hablaba. Decían que creías estar enfermo. Que eras rico, influyente y que te iban a operar. Pero eso, era una trampa. Si te subes a esa mesa, no despertarás jamás. Nathaniel sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Cómo pudo este extraño saber quién era? ¿Fue una coincidencia? ¿Una alucinación? ¿Una estafa? Pero algo sobre este hombre, su sinceridad desnuda, su voz quebrada pero directa, su mirada inocente lo inquietó. ¿Por qué me cuentas esto? Porque he visto morir a demasiada gente en silencio. Y no hice nada. Esta vez, no me callaré. Aunque pienses que estoy loco. Aunque te vayas. Caleb miró hacia otro lado, como para protegerse de una mayor humillación. Nathaniel se quedó allí por un momento, congelado entre el miedo, la duda y una profunda intuición visceral de que no debía, no ignore esta advertencia. Finalmente susurró, más para sí mismo que para Caleb. ¿Y si tuvieras razón? Intrigado. Preocupado. Conmocionado hasta la médula. Nathaniel Davenport se había ido a casa esa noche sin decir palabra. Ni a su chofer, ni a su ama de llaves, ni a Rachel, su asistente que seguía enviándole correos electrónicos pasadas las 11 de la noche. Por primera vez en años, apagó el teléfono, se desató lentamente la corbata y se quedó solo en el gélido silencio de su ático con vistas a Central Park. Se quedó mirando su reflejo en los ventanales, su rostro recortado contra la oscuridad. El rostro que tantas revistas habían llamado, la encarnación del capitalismo silencioso. Un rostro que, esa noche, parecía extraño. ¿Cómo podría este extraño, este hombre destrozado por la calle, saberlo? Nathaniel repitió las palabras una y otra vez, el médico te matará. No estás enfermo. Resonaron en él como una antigua advertencia, como una voz de un lugar donde la verdad está desnuda, sin disfraz ni jerga médica. Y cuanto más lo pensaba, más volvían a aflorar las dudas enterradas durante 3 semanas, ausencia de síntomas, el extraño momento del diagnóstico, la forma insistente, casi apresurada, en que el doctor Vance había programado el procedimiento, fue como si un velo, hasta entonces invisible, se estuviera rasgando lentamente ante él. Tomó una decisión radical. Sin decírselo a nadie, contactó con un consultorio médico privado, en Boston, a quien conocía por su absoluta discreción. Exigió exámenes completos, pero solicitó expresamente que no se contactara a ningún médico de Nueva York, que no se transfirieran los historiales médicos ni se revelaran los nombres. Incluso bajo seudónimo, su rostro era demasiado conocido. Alquiló discretamente una residencia privada cerca de Cambridge y condujo hasta allí solo a la mañana siguiente. Las pruebas duraron 2 días. Resonancias magnéticas, biopsias, análisis de sangre avanzados. Un equipo de especialistas de primer nivel, sin prejuicios, lo trató como a un paciente normal. Luego vino la espera 4 días. 4 días de angustia silenciosa, de noches sin dormir, vagando por esta casa vacía donde se sintió por primera vez en su vida el miedo a la ignorancia. Finalmente, una mañana, a las 8 en punto, sonó el teléfono. ¿Señor Davenport? Sí. Tenemos los resultados finales. Hay sin tumor, no hay rastro de cáncer. Tus órganos están sanos. Tus revisiones previas parecen haber sido seriamente alteradas. Un silencio. Inmenso. Violento. Como una bofetada desde dentro. Nathaniel no respondió de inmediato. Se sentó, jadeando. Las palabras que acababa de oír resonaron en su cabeza como una revelación brutal. No solo no era enfermo, más le hicieron creer que era él. ¿Qué hubiera pasado si Caleb no hubiera dicho nada? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera subido a esa mesa de operaciones? ¿Qué le habría pasado bajo anestesia general? Una ola de frío se elevó en su interior. Se levantó lentamente, con el teléfono aún en la mano. Se sintió traicionado. Manipulado. Atrapado. Y bajo la conmoción, otra emoción más profunda surgió en su interior, una llama sofocada pero poderosa. Furia.
Aturdido, Nathaniel buscó. Se acababa de establecer la certeza médica, no estaba enfermo. Pero la pregunta crucial ya no era médica, sino criminal. ¿Quién tenía interés en hacerle creer en un tumor mortal? ¿Quién había orquestado esta ilusión mórbida con tanta sangre fría? Nathaniel no podía conformarse con la mera duda. Se comprometió Thomas Acker, reconocido investigador privado, exanalista del FBI, especializado en casos de fraude de alto nivel. Un hombre discreto, metódico e incorruptible. Quiero saber todo lo que podamos averiguar sobre el Dr. Robert Vance, dijo Nathaniel secamente, no debo perderme nada. Fíjate si hay muertes, conexiones financieras, movimientos sospechosos. Hazlo rápido, pero con cuidado. 48 horas después Acker llegó al apartamento temporal de Nathaniel con un archivo tan grueso que requería una carpeta rígida. Colocó las sábanas sobre la sólida mesa de madera y se sentó frente a él, con la mirada grave. Lo que voy a contarte te helará la sangre. Y empezó. El Dr. Robert Vance, un cirujano estrella de la élite neoyorquina, gozaba de una reputación de excelencia. Medallista e invitado a congresos internacionales, también era intocable. Pero a la sombra de sus éxitos, Acker había conseguido 2 casos que se habían cerrado con una rapidez extraña. 2 pacientes, ambos ancianos y empresarios adinerados, diagnosticados con enfermedades raras, operados por Vance, y ambos, muerto en la mesa de operaciones. En ambos casos, los informes postoperatorios fueron bloqueados. Las familias recibieron indemnizaciones de las compañías de seguros por valor de varias decenas de millones de dólares. Y lo más importante, en ambos casos, Vance fue el beneficiario secundario de un fondo de investigación médica vinculado misteriosamente a las empresas extintas de las víctimas. Nathaniel sintió que se le cerraba la garganta. Pero Acker no se detuvo ahí. Hay cosas peores, continuó. El nombre de Vincent Hawthorne aparece en transacciones cruzadas con Vance. Transferencias bancarias, acciones de una empresa fantasma con sede en Delaware. Corroboré los datos con los archivos corporativos de su holding. Y esto es lo que encontré. Acker abrió otra carpeta. Vincent Hawthorne, exdirector de operaciones del holding Davenport y Lack, había sido expulsado por Nathaniel 6 meses antes tras una auditoría interna que reveló irregularidades, cantidades falsificadas, comisiones ocultas y sobornos para favorecer ciertos contratos. Nathaniel, implacable, exigió su salida inmediata y discreta para preservar la imagen pública de la empresa. Pero Vincent no se fue con las manos vacías. Él había guardado acceso interno, conexiones de red confidenciales y mantenidas relaciones clandestinas. Algunos miembros de la empresa aún siguen en sus puestos. Entre ellos, el especialista en informática responsable de la seguridad de los datos médicos. Fue a través de esto que pudo conseguir los exámenes privados de Nathaniel, falsificarlos, someterlos a Vance y hacer creer a la gente en una enfermedad. Y lo más escalofriante. Ya se había programado una fecha de pago en una cuenta en Singapur. 24 horas después de la fecha programada para la cirugía de Nathaniel. Cantidad, $25 millones. Un pesado silencio cayó. Todo estaba allí. El plan. Los cómplices. El móvil. El método. Un escalofrío de horror recorrió la espalda de Nathaniel. Nunca había imaginado que, el poder, en las manos equivocadas, podría convertirse en un arma tan fría y calculada. Su muerte fue planeada como una operación financiera. No fue un error. No fue un malentendido. Fue una ejecución disfrazada, pensado por un hombre que una vez consideró su protegido. Nathaniel se levantó, miró por la ventana las luces de la ciudad y susurró. Querían matar al hombre, para robar el imperio. Y ahora iba a hacerles entender que el hombre no estaba muerto. Que estaba de pie. Y que se estaba preparando para tomar represalias. A la mañana siguiente, mientras la ciudad ya bullía con la cadencia frenética de las bocinas, los tacones y el café hirviendo, Nathaniel Davenport regresó a la Parque Bryant, su largo abrigo flotando detrás de él como un tren de silencio. Había pasado una noche sin dormir. No por el frío, sino por la agitación interior. La evidencia era irrefutable. La conspiración, la traición, la trampa mortal, todo le daba vueltas en la cabeza como un veneno insoportable. Pero esta mañana, no vino a vengarse. Él vino a agradecer. Caleb estaba allí, en el mismo lugar.
Sentado con las piernas cruzadas en el banco medio congelado, envuelto en su manta raída, contemplaba un charco de agua que reflejaba un trozo de cielo gris. Ni siquiera vio llegar a Nathaniel. Este último se sentó lentamente a su lado, sin decir palabra. Por un instante, fueron solo dos hombres silenciosos en un banco, en una ciudad que ya no escucha a nadie. Entonces Nathanael habló con voz baja y casi entrecortada. «¿Lo sabías? Me salvaste». Caleb giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba marcado por la fatiga, por las noches sin techo, por los inviernos sin calor. Pero en sus ojos, había luz ni arrogancia ni orgullo, solo la claridad de un hombre que hizo lo necesario, sin esperar nada. Él asintió lentamente. «Te reconocí del periódico». «¿Tu cara?» La había visto decenas de veces, en portadas, en pantallas. Sabía que eras importante. Pero lo que oí esa noche, no eran negocios. Era una ejecución. Nathaniel lo miró fijamente con el ceño fruncido. Caleb respiró profundamente, como si estuviera dejando salir una verdad que había guardado dentro durante demasiado tiempo. Estaba revisando la basura detrás del Hotel Fairfax, ya sabes, el que está cerca de Lexington. Hacía frío. Oí una voz. Era Vincent Hawthorne. Hablaba por teléfono, incluso se reía. Dijo, «Todo listo. Davenport firmará su salida en el quirófano». Lo anoté mentalmente. No para salvarte. Solo tenía curiosidad. Pero cuando vi tu cara en el periódico unos días después, hablando de una batalla contra la enfermedad. Entonces lo comprendí. Comprendí que eras tú. Que eras el objetivo. Nathaniel se quedó allí un momento, impresionado por la extrañeza de la escena. Un hombre sin hogar. Un hombre al que la sociedad ya ni siquiera mira. Y, sin embargo, él fue quien oyó, vio y comprendió. Él fue quien habló. Después de un largo silencio, Nathaniel susurró. «Te debo la vida, Caleb». Literalmente. Si no me hubieras hablado ese día, no estaría aquí. Lo miró con grave intensidad. «Ven conmigo. Quiero ayudarte. Mereces algo mejor que el frío y el olvido. Salvaste a un hombre, Caleb. Y no a cualquiera. Te lo debo». Pero Caleb meneó la cabeza suavemente. «No quiero deudas. No hice esto por un lugar cálido. No quiero fotos. Ni medallas. Solo quiero...». Dudó y luego miró hacia abajo. «Solo una cama. Una puerta que se cierra. Y un café, uno de verdad. Sin que nadie me mire raro. Sin que nadie me pregunte qué hice para acabar aquí. Solo, un poco de paz». Nathaniel sintió una oleada de emoción. «No lástima. Respeto». Se levantó, puso una mano sobre el hombro de Caleb y respondió, mirando al frente. «Tendrás todo eso, Caleb. Y mucho más. Porque la paz no es un regalo. Es un derecho. Y te la has ganado». Había pasado un año. Las estaciones habían cambiado, pero para Caleb Hayes fue más que un ciclo de tiempo, fue un renacimiento. Ahora vivía en un apartamento pequeño y luminoso en Harlem a tiro de piedra de un centro comunitario que dirigía con calma y amabilidad. La dirección no era lujosa, pero olía a café caliente por la mañana, a dignidad restaurada y a las risas de los niños con los que se cruzaba en el ascensor. Sobrio durante 312 días tenía una foto de su esposa Mira en su mesita de noche, junto a un cuaderno donde anotaba 3 cosas por las que estaba agradecido cada día. Su mirada había cambiado. Ya no evitaba las miradas. Sonreía con más frecuencia, una sonrisa serena pero genuina, forjada en las cenizas de su caída. Gracias al apoyo de la Fundación Davenport, había diseñado y pilotado un programa de rehabilitación para personas sin hogar llamado ***, segunda voz, un nombre que él mismo había elegido, en memoria de aquella noche en la que su propia voz, durante mucho tiempo ignorada, había salvado una vida. Cada semana, daba conferencias en albergues. Hablaba sin patetismo, sin adornos. Simplemente decía: «No me salvé de milagro. Me salvé porque, por una vez, alguien escuchó lo que un hombre destrozado tenía que decir». Y este mensaje fue conmovedor. Porque no provenía de un hombre perfecto,
sino de un hombre que había regresado del olvido. Por su parte, Nathaniel Davenport había recuperado el control de su imperio empresarial. Pero algo en su interior había cambiado. Menos frialdad en su mirada. Menos certezas aplastantes, más humanidad. Después de reunir un equipo de abogados, periodistas de investigación y exinvestigadores, organizó una conferencia de prensa en el corazón de Manhattan. La evidencia en contra Vincent Hawthorne y Dr. Vance había sido rigurosamente expuesto. Las grabaciones, las transferencias, los diagnósticos falsificados, todo estaba allí. El asunto había estallado como una bomba. El mundo médico se vio sacudido por el escándalo. Se establecieron comisiones de ética en varios estados. Vance perdió su licencia y posteriormente fue procesado. Vincent, por su parte, fue acusado de intento de homicidio agravado, fraude y lavado de dinero. Se declaró culpable para evitar un juicio largo y humillante, pero su carrera quedó destrozada. Nathaniel, lejos de conformarse con su caída, se había dedicado a otra cosa. La reparación había creado, bajo el nombre de la Fundación Davenport, una red de iniciativas que combinaban la salud, la rehabilitación social y la supervisión ética en círculos médicos privados. Su imperio seguía siendo poderoso, pero ahora sirvió a algo más grande que él mismo. En su oficina del piso 47, con vista panorámica de Central Park, siempre guardaba una fotografía enmarcada en blanco y negro en un estante discreto, una toma de Caleb, sentado en un banco, mirando al cielo. Y a veces, entre dos reuniones, se detenía, miraba el horizonte y decía en voz baja a sus colegas: a veces no es el médico quien te salva, pero aquel que la sociedad se niega incluso a mirar. Y nadie respondió. Porque sabían. Porque habían visto la historia. Porque en un mundo que se mueve demasiado rápido, alguien se había tomado el tiempo de escuchar un susurro que venía de la acera.